como resultado de un conflicto bélico. ¿Y por qué pasa esto? Porque es el único momento en que los gobiernos ponen su atención y su vista en sus fuerzas armadas o en su ejército o en cualquiera que vaya a ayudar a derrotar al enemigo. Es por eso que en épocas de paz, cuando todo está tranquilo y alguien va a pedir dinero para comprar armamento, generalmente le dicen que no. Y eso nos ha pasado muchas veces. Pero cuando ya el conflicto es inminente, inmediatamente sueltan los candados y se puede gastar lo que sea con tal de salir airosos en el conflicto. Siempre hemos hablado, siempre se habla del binomio costo-efectividad, costo-eficacia, costo-beneficio, ¿no? Este binomio en época de guerra se convierte en un monomio. Y este monomio es el resultado que puede llamarse beneficio, puede llamarse eficacia o puede llamarse efectividad. Lo único que interesa es salir airosos. No importa el costo, por supuesto. Como dice ahí, la historia no nos premiará por haber ahorrado si es que perdimos la guerra. ¿Para qué sigue? Como hay miles de ejemplos en donde los gobiernos han gastado cantidades ingentes de dinero y nunca han rendido cuentas porque el resultado les ha sido favorable. El proyecto Manhattan, o sea, el proyecto de la bomba atómica, es un ejemplo. El proyecto, quién sabe, ha sido el más costoso que ha tenido Estados Unidos durante la guerra. Y sin embargo, nadie en el gobierno americano y nadie en el pueblo americano objetó el uso de la bomba atómica. Posiblemente hayan objetado el uso porque a nadie le gusta que maten tanta gente de un solo porrazo, pero el hecho es que se consiguió el objetivo estratégico, que era ganar la guerra y pasar a ser la primera potencia mundial. Eso es lo que consiguió el gobierno americano con sus 2 bombas atómicas. Y nuevamente, como les repito, nadie objetó el tremendo gasto que eso ese proyecto. Pero ya yéndonos al tema del día de hoy, muchísimos de esos desarrollos o avances tecnológicos que se hicieron para un conflicto, para una guerra, posteriormente han sido utilizados en la vida civil, en la vida diaria. Vamos a poner como ejemplo, como primer ejemplo, el horno de microondas. El horno de microondas utiliza un dispositivo que se llama magnetrón. Este magnetrón es un oscilador. Los que están familiarizados con el término, es un generador de ondas de ultra alta frecuencia, UHF. Estas ondas viajaban por el aire, chocaban con un objeto, rebotaban, y como nosotros sabemos la velocidad a la que viajan, si tomamos el tiempo que demoran en ir y venir, ya podemos inmediatamente sacar la distancia a la que se encuentra el objeto. Basta con aplicar la fórmula que aprendimos en el colegio, espacio igual velocidad por tiempo, ya tenemos la distancia a la que se encuentra ese objeto. Y si a eso le agregamos que la antena de radar tiene una dirección en el momento que salió la señal, tenemos el otro elemento, que es la dirección. Entonces, con un solo equipo, tenemos dirección, marcación, nosotros lo llamamos marcación y distancia. O sea, tenemos la dirección a la que se encuentra el objeto y, por supuesto, la distancia. O sea, la orientación y la distancia. Bueno, ese mismo magnetrón es usado dentro de los hornos de microondas. Exactamente el mismo. La única diferencia es que el magnetrón no se utiliza para enviar señales a larga distancia. Lo que pasa es que el alimento que está dentro del horno de microondas tiene unas moléculas, y estas moléculas son movidas por la oscilación del magnetrón. Y como el movimiento produce calor, ya tenemos lo que queríamos: calentar o cocinar la comida. La que sigue. Otro de los inventos que fue inicialmente creado para
para propósitos bélicos, fue el tubo de rayos catódicos, que era la pantalla en donde se veían los blancos en el radar. Bueno, ese mismo principio fue trasladado después a la vida civil, y todos los televisores iniciales, porque ahora son de otro tipo, usaban exactamente el mismo principio. Entonces esta pantalla, ese desarrollo que se hizo para el radar también tuvo aplicación en la vida civil. El sonar usa el mismo principio que el radar, pero en lugar de utilizar ondas electromagnéticas, usa ondas de sonido, porque viajan mejor por el agua. Actualmente ya no hay buque en el mundo que no tenga un sonar para detectar qué cosa hay bajo el agua. Imagínense ustedes que el comandante More, en la guerra con Chile, hubiera tenido un equipo de sonar. Seguramente no hubiera habido la desgracia que pasó en el día del combate de Iquique. Bueno, eso lo pongo como un pensamiento independiente. Seguramente el resultado de la guerra hubiera sido otro. No voy a decir que hubiéramos ganado la guerra, pero por lo menos la invasión del Perú se hubiera demorado muchísimo más. Cuando se hundió la independencia, nosotros perdimos el 50% de nuestra flota. Y en esa época la única forma de invadir el Perú era por mar, por tierra no se podía. Entonces, imagínense si hubiera pasado. Ya que sí. Bueno, para no ser muy extensa esta charla, simplemente voy a circunscribirme a lo que ha pasado en la Marina peruana y en el Perú, el desarrollo tecnológico relacionado con efectos bélicos en los últimos 60 años, que ha sido desde que yo ingresé a la Marina, ¿no? Cuando me retiré de alférez del año 61, esa es la conformación que tenía nuestra flota, ¿no? 3 destructores de escolta, 3 fragatas muy parecidas. Hasta ahora no sé por qué le llamaban fragatas, si eran destructores de escolta. Y submarinos, 4 submarinos americanos, los otros ya los iban a dar de baja, y un crucero que acababa de llegar. No existía ni aviación naval, ni infantería marina, ni fuerzas de operaciones especiales. O sea, era una marina muy chiquita. Nuestros sistemas administrativos estaban acordes con la época. No había nada automatizado, no había computación, no había nada de esas cosas. Entonces todo se llevaba en cartas y en papel. Cuando me recibí, me nombraron al VAP Castilla. Era un buque de la Segunda Guerra Mundial que tenía un armamento que había sido puesto para el propósito de ese buque, ¿no? Que era escolta para un buque mayor. Acá en ese momento no teníamos ningún buque mayor, hubiéramos tenido que escoltar un transporte, pero era para otro tipo de guerra. Pero de todas maneras nos sirvió como entrenamiento. Yo creo que esa fue una excelente escuela para nosotros. Pero ¿qué pasaba con estos buques? Su equipamiento era todavía, su equipamiento electrónico sobre todo, era a tubos. Algunos de ustedes todavía han visto los radios a tubos, los televisores a tubos. Bueno, en esa época todo era tubos. El radar, el sonar y los equipos de comunicaciones. ¿Y qué pasa con un buque cuando navega? Vibra. Cuando vibra, se origina que estos tubos vibren también. Entonces había que cambiar tubos a cada rato. Lo afectaba muchísimo el balance, el movimiento del buque, afectaba muchísimo a los equipos de radar y de sonar, y de comunicaciones, por supuesto. El armamento que tenía era un armamento elemental y todo manual. No había nada automático. No existían equipos de control de tiro ni sistema de navegación electrónica. Los motores eran tipo diésel, era una tecnología que sí la conocíamos. Esta fue la escuela en la que nosotros, alfereces recién recibidos, nos enfrentamos a la nueva tecnología que se venía. Cuando llegaron el Grau y el Bolognesi llegó un año después, ya la cosa cambió. El buque en realidad fue un salto tecnológico tremendo. Ya tenía sistemas de control de tiro electrónicos. La propulsión era turbinas. Primera vez que se trabajaba con vapor supercalentado. Tenía un real centro de control de averías que ha servido de base para la formación futura de todos los centros de control de averías del Perú.
como dice esta lista, el Centro de Control de Desastres de Defensa Civil actualmente es un hijo del Centro de Control de Averías del BAP Grau, de ese BAP Grau que llegó el año 59. Por otro lado, esta es la época también que podemos llamar de la revolución electrónica. De los tubos se pasaron a los transistores, de los transistores a los circuitos integrados, de los circuitos integrados a los microchips, etcétera, etcétera. Cada vez se va bajando, reduciendo más el tamaño de los equipos electrónicos. Ustedes han visto que ahora en sus teléfonos tienen un microchip que tiene una potencia mucho más grande que cualquier equipo que hubiéramos tenido en esa época nosotros de comunicaciones. Bueno, ¿y por qué se hacía esto? Una de las razones fundamentales era que el soldado que iba a combate necesitaba cada vez equipamiento más sofisticado y más chico, porque si no tenía que llevar tremendos equipos en el hombro. No sé si ustedes han visto películas de la Segunda Guerra Mundial, unos tremendos teléfonos. Bueno, eso se fue reduciendo cada vez más, ocasionado por un propósito militar. En la década del 70 y 80 comenzaron a llegar buques de todas partes. Me refiero a buques de guerra, ¿no? Como dice ahí, llegaron fragatas italianas, corbetas francesas, destructores ingleses, submarinos alemanes, cruceros y destructores holandeses, hasta un petrolero japonés. También aviones, helicópteros, carros anfibios de diversas nacionalidades. ¿Y qué originó esto? Originó pues un pandemonio, porque se imaginan ustedes tener un almacén de repuestos en tierra para suministrar repuestos a los buques con diferentes nomenclaturas, diferentes idiomas, diferentes códigos. A mí me pasó una vez que en la dirección de abastecimiento se estaba buscando un eje de este tamaño que servía para una máquina y no la tenían. Y cuando entré a buscarla, habían varios igualitos, pero tenían otro código. Como tenían otro código, porque eran de otro equipo, pero el eje era el mismo. Entonces estas cosas comenzaron a pasar. Esa complejidad logística fue tremenda. La que sigue. Entonces, ¿qué cosa tuvo que hacer la Marina peruana? Nuevamente tuvo que cambiar su mentalidad en lo que se refiere a preparación de su personal. Se comenzaron a usar por primera vez en el Perú la teoría de inventarios, teoría de colas, programación lineal, simulación y un montón de técnicas que habían sido creadas en Inglaterra, en Gran Bretaña, mejor dicho, durante la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando los alemanes comenzaron a bombardear las ciudades inglesas, Londres, Liverpool, Manchester y todas las que sufrieron el bombardeo alemán, no estaba preparado. Entonces, Winston Churchill tuvo que llamar a un grupo de personas, científicos entre ellos, para que diseñaran un sistema de alerta rápida para que toda la gente pueda guarecerse. En Londres, por ejemplo, utilizaron todas las estaciones de los subterráneos, de los trenes subterráneos, o sea, las estaciones del metro, aunque ahí no se le llama metro, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Cuando salían los aviones de de Alemania para bombardear Inglaterra, había unos espías que mandaban una señal por radio. Entonces en Inglaterra se enteraban que ya venían los aviones. En la costa oriental tenían vigías que veían cuando los aviones ingresaban a terreno inglés. Entonces inmediatamente comenzaban a sonar las sirenas en Londres, en Liverpool y en todas las ciudades grandes, y cada ciudadano sabía exactamente dónde tenía que ir a guarecerse. Si es que estaba en su trabajo, iba a determinado sitio; si estaba en su casa, iba a otro sitio. Entonces, de esa forma se pudo reducir la cantidad de víctimas tremendamente. A raíz de eso es que se creó este conjunto de técnicas en una sola profesión que se llamó investigación de operaciones, que hasta ahora tiene su vigencia. Eso es también otra contribución de guerra que fue luego usada para la paz.
O sea que sí. Por supuesto que el desarrollo de la computación tuvo un origen militar. Originalmente existían lo que se llamaban las computadoras analógicas, o sea, no eran digitales sino analógicas. Los oficiales de Marina acá, antiguos, que han usado todavía esos cañones que ahora son parte de los museos, yo también los he usado. Había unas computadoras muy elementales, analógicas, en donde uno manualmente tenía que introducir todos los datos: la velocidad del viento, la velocidad del buque, la dirección por la que venían los aviones enemigos o los buques enemigos o lo que sea. La computadora analógica lo único que hacía era resolver el problema de control de tiro y daba la elevación del cañón y la dirección. Salía a la salva y por supuesto la primera nunca daba en blanco. Entonces había el oficial spotter que corregía la que sigue. Esto tomaba por supuesto varios minutos. Cuando se trataba de buque contra buque se podía, digamos, asumir el riesgo con tranquilidad. Cuando se trataba de buque contra avión, que era más complicado, pero de todas maneras se presentaban estos pequeños errores. La que sigue. Con la llegada de las computadoras digitales y de las interfaces analógico-digital, este problema ya se solucionó. Y con el advenimiento de los misiles con mayor razón, porque el misil se autocontrola. Cada misil tiene un radar. Entonces el radar va buscando el blanco y se orienta, y si es que está equivocado, corrige su rumbo. Esa fue la gran diferencia con los misiles. ¿Para qué sigue? En 1961, el año que yo me recibí, los sistemas de navegación y posicionamiento que existen ahora no existían. Entonces el oficial de navegación era fundamental en cada buque. Si alguno de ustedes, sobre todo las personas civiles que nunca han navegado o que han navegado alguna vez, se dan cuenta que una vez que salen a alta mar, todo es igual por todas partes. Entonces uno se puede perder si es que no tiene un buen sistema de posicionamiento. Cuando el sistema que usábamos nosotros, bajamos estrellas usando el sextante, después usábamos el cronómetro y usábamos tablas de navegación, nos daban una posición. Bueno, ese mismo sistema fue el que usó Cristóbal Colón para venir a América. Muy parecido. O sea, simplemente, por supuesto, que hubieron desarrollos se usaba el sextante, antes se llamaba astrolabio, si no me equivoco, pero era muy parecido, al principio era el mismo. Todo fue así hasta que se inventó el GPS. ¿Qué es el GPS? El sistema de posicionamiento global. ¿Y qué cosa usan? Simplemente lo mismo que hacía uno con el sextante, con el cronómetro, era mandar una señal a un satélite, del satélite regresaba la señal y nos decía dónde estábamos. Y eso en fracciones de segundo. La que sigue. Pero para eso se tuvo que usar un satélite. Y el satélite también fue diseñado con propósitos militares, el primer satélite. Todos los satélites, inicialmente todos tenían propósitos militares, ya sea para espionaje o ya sea para cualquier tipo de acción. Esos mismos satélites ahora nos sirven a nosotros para comunicarnos. ¿Qué nos haríamos ahora sin Internet, no? Por ejemplo, Internet es posible gracias a los satélites. El desarrollo de la Marina merece un tratamiento especial. En la época en que yo me recibí en 1961, únicamente existían equipos de comunicaciones que usaban HF y VHF. HF es alta frecuencia, VHF muy alta frecuencia. ¿Qué cosa hacían estos equipos? Mandaban una señal transmitiendo nuestro mensaje, llevaban a la ionosfera, rebotaban y rebotaban un montón de veces hasta que se le acababa la potencia. Eso significaba que no llegaba bien a todas partes. Bastaba que hubiera una tormenta por ahí en el camino y la señal tenía un montón de interferencias. La que sigue. La que sigue. Les voy a contar una pequeña anécdota que yo tuve en un patrullaje en 1961. En 1961 siempre teníamos el problema con nuestro vecino del norte. En nuestro
ejemplo, en el norte existía un presidente que cada vez que tenía un problema interno, inmediatamente se arrancaba contra el Perú, Velasco Ibarra. Entonces, justo en el mes de marzo yo me había recibido, el 1 de enero ya había llegado a buque, en marzo me mandaron a patrullar con mi buque. El comandante del buque, como debe ser, ¿no?, se tomó muy a pecho a la orden, prácticamente como si nos fuéramos a la guerra, y nos tenía con zafarranchos de combate día y noche. A las 3 de la mañana la chicharra esta nos despertaba y salíamos corriendo medio dormidos. Llegó un momento en que estábamos tan sobreentrenados que ya la tripulación quería de todas maneras un combate real. Sí, ¿y qué pasó? Un día se apareció un avión de guerra sobre nosotros y no sabíamos, por supuesto, zafarrancho, combate, todo el mundo a sus puestos, no sabíamos de dónde era, hasta que alguien divisó la bandera peruana en el avión. Entonces, terminado zafarrancho combate, la gente se quedó indignada y muchos dijeron, bajémonos de todas maneras, no importa que sea peruano. A ese extremo hemos podido llegar por no tener una comunicación con el avión. Pues esa era nuestra realidad. Bueno, esto ya lo pasamos. ¿La que sigue? La seguridad de las comunicaciones es algo fundamental para los que están en la Marina o en la Fuerza Armada en general. Pero como saben ustedes, los que no están en la Fuerza Armada, también es importante tener comunicaciones fieles y exactas y rápidas, ¿no? ¿Qué cosas hacíamos en esa época? Me acuerdo, y esto fue cuando yo estaba en 4º año de cadete, llegaron al Perú unas maquinitas, que eran las maquinitas para criptografiar los mensajes. Cada vez nos enseñaron a manejarlas y entonces prácticamente éramos los únicos que sabíamos. Cuando lo recibimos de oficial, cada vez que llegaba un mensaje nos lo daban a nosotros para descifrarlo. Bueno, nos pasábamos como media hora encriptando y desencriptando los mensajes. Y por supuesto con sus fallas humanas que siempre hay. Y las demoras, ¿no? ¿Qué pasa si era una cosa muy urgente? Nos caía la bomba y no nos dábamos cuenta, ¿no? La que sigue. Esto dio origen que nuevamente se desarrollen para fines militares sistemas de encriptación y desencriptación automáticos, que son los que se usan ahora. Ahora todo el mundo usa esto. Inclusive si ustedes quieren con sus teléfonos o con sus computadoras personales pueden bajar un programa para mandar un mensaje en clave, para que no se entere la señora con quién sale uno, ¿no? La que sigue. Por otro lado, el desarrollo de los misiles. El desarrollo de los misiles fue producto de una confusión de varios avances, ¿no? Sistema de propulsión especial que permita mayor alcance y velocidad. Un sistema de navegación autocontrolado, ya les dije algo, con el radar se autocontrolaba. Una carga explosiva más efectiva y más pequeña, porque el misil no podía cargar tanto. Y por último, un sistema de detección, de detonación, de acuerdo al blanco que uno tuviera, ¿no? Entonces la carga explotaba porque había un contacto con un objeto metálico, porque había un ruido, porque había un sonido de un motor o cosas por el estilo. Inclusive creo que han habido algunos hasta por el sniff, ¿no? Que olían. Olían los gases de combustión y se iba por allá. Adelante. Esto indudablemente se debió pues al avance de muchas técnicas, entre ellas la de ciencias aerodinámicas, la nunca he podido pronunciar esa palabra, miniaturización y mejora de los sistemas de navegación, así como el desarrollo de la química de explosivos, que seguramente que si no hubieran habido misiles no se hubieran desarrollado en esa forma, por lo menos, ¿no? Se hubieran demorado a lo mejor muchísimo más en desarrollar. Las aplicaciones bélicas de los explosivos todo el mundo las conoce, pero las no bélicas, estas son unas cuantas. La industria minera la usa a cada rato, es por eso que
cuando en la época del terrorismo había mucho control de las mineras por la dinamita que llevaban, las acciones de defensa civil, inclusive las granadas que usan, las bombas lacrimógenas que usa la policía, tienen que ser autorreguladas, porque si uno le pone demasiada pólvora, a lo mejor mata a alguien, ¿no? Y lo que se quiere es simplemente que lloren y no que se mueran, ¿no? Todo eso se ha debido al desarrollo de la industria química. Por otro lado, la ingeniería relacionada con los materiales también se ha desarrollado de una forma tremenda. Ahora existen materiales sintéticos que son más fuertes que el acero. Dentro de un ratito vamos a hablar un poquito de eso y de mayor duración. Adelante. Entre las aplicaciones no militares solamente de esta industria, o sea, la industria de cómo proteger a las personas, están, por ejemplo, los trajes para los bomberos, los chalecos antibalas, los trajes de buceo, los trajes de los astronautas, etc. Muchas de estas cosas, y de las zonas contaminadas también, por ejemplo, en todos los reactores nucleares, que tienen que usar un traje especial. Bueno, esto no se hubiera desarrollado tampoco si es que no hubiera una necesidad bélica del asunto. Los drones. Este es uno de los últimos inventos que tiene miles de aplicaciones. Y recién el día de ayer me enteré que hay una aplicación que yo no había pensado, ¿no? Cómo matar presidentes, pero les falló. Seguramente cuando lo diseñaron no lo hicieron con ese objetivo, pero hay una demostración de que se podía hacer y se falló. Adelante. La que sigue. Por otro lado, durante un conflicto, el tiempo de fabricación de cualquier elemento, sea víveres, sea medicina, sea armamento, sea repuestos, se necesita ya. Entonces, eso hizo que el tiempo de fabricación sea un factor crucial para el desarrollo, para poder ganar una guerra. Adelante. ¿Y qué se hizo? ¿Con qué se consiguió esto? Con la robotización de las empresas, de las máquinas. En este momento, casi todas las líneas de ensamblaje usan robots. Y esos robots después han sido aplicados a la industria privada. Podemos decir, el otro día salió un noticiero sobre cómo fabricaba Toyota sus autos. Bueno, creo que en toda la línea de ensamblaje hay solamente los que abastecen. Todo el resto lo hacen robots. Casi no hay personas trabajando para ensamblar un auto. Solamente los que abastecen de los repuestos y de las partes, ¿no? ¿A que sí? La programación de proyectos, conocida como PERC-CPM. Cuando Estados Unidos estaba haciendo su misil Polaris, que era un misil de alcance intercontinental lanzado desde un submarino, en la época de la Guerra Fría, contrató a 2 empresas para reducir el costo y el tiempo de fabricación de este misil. Una de ellas fue la DuPont, la otra no me acuerdo bien, pero el asunto es que crearon 2 sistemas. Uno lo llamaron CPM, Critical Path Method, o sea, el método de camino crítico, y la otra lo llamó PERC. Cuando entregaron los trabajos, que lo hicieron separados, se dieron cuenta de que eran muy similares y lo unieron en uno solo. Bueno, el ahorro de tiempo que consiguieron con el PERC-CPM fue tan grande que prácticamente ahora no hay empresa del mundo que no utilice este sistema para su control y programación de proyectos. Inclusive, ya por aquí está el almirante Indacochea, en la época del campeonato de vóley en el Perú, me pidió que le haga un PERC. Hicimos un PERC para llevar mejor el control del mundial de vóley que se hizo en el Perú. Y por acá también está el comandante Freire. Hicimos un PERC. Hicimos un PERC para la naviera que él tenía, para se compró un buque que estaba en la última lona y se repotenció en un mes, gracias a ese PERC. Bueno, adelante. Los programas de computación que se llaman Project y Primavera, entre otros,
siguen exactamente los mismos lineamientos de este PERC que se creó con fines militares. Actualmente es utilizado por un montón, prácticamente no hay empresa que no utilice esto para sus proyectos grandes. La que sigue. Por otro lado, las actividades de inteligencia, que como ustedes saben, son para averiguar qué hace el enemigo y también y al mismo tiempo evitar que el enemigo sepa qué estamos haciendo. Esas mismas técnicas, tácticas y formas de trabajar fueron copiadas por las empresas civiles. Yo creo que ahora no hay empresa civil grande o corporación, e inclusive empresas no tan grandes que no hagan espionaje industrial o algo parecido, ¿no? Siguiendo los mismos procedimientos que se usaban en inteligencia de guerra. Bueno, todo esto que les he contado ha pasado en 60 años. Nada más. La que sigue. Esto ha hecho pues, que nosotros nos quedemos obsoletos a cada rato, ¿no? A ustedes no sé si les pasa con el sistema de cómputo o con el teléfono, les traen una versión nueva del teléfono y ya se les malogra el esquema. Hay personas que siguen usando su teléfono de hace 15 años, ¿por qué? Porque lo conocen bien. Bueno, esto no es solamente acá, en todo el mundo ha pasado lo mismo. Entonces, el hombre, ¿qué cosa ha hecho? Ha creado lo que se llama máquinas inteligentes. Esas máquinas inteligentes reaccionan ante un montón de inputs, o sea, de entradas que normalmente pueden suceder y actúan en relación a esas entradas de acuerdo al diseño del fabricante. Entonces, el que está operando el sistema solamente le quedarían tomar acciones propias en el caso se encuentre con una cosa nueva, ¿no? Que no haya previsto el fabricante. Adelante. Esto es una realidad que a muchos de nosotros nos lleva muy cerca al campo de la ciencia ficción y pensamos que esto va a seguir adelante, y yo creo que sí. Entonces lo único que nos queda, así seamos un poquito mayores, es subirnos al carro o nos quedamos obsoletos inmediatamente. Hay un libro que yo les recomiendo leer que se llama De animales a dioses, de este escritor que se llama Yuval Noah Harari. Bueno, este escritor escribió un segundo libro que se llama el Homo Deus. En este libro, bueno, en el primero lo que hace es contar la historia del hombre desde hace 12.000 años hasta la fecha. Y en este otro libro, en el Homo Deus, que es Hombre Dios, relata qué va a pasar de hoy para adelante. Bueno, y él ha hecho un estudio muy interesante. Por ejemplo, ha hecho un análisis que si nosotros leemos los periódicos no podemos entender esto último. Sin embargo, el hombre, en promedio, en general, ya ha podido controlar los tres grandes males de la Tierra, que son la hambruna, la peste y la guerra. ¿A sí? Por supuesto que hay zonas, si le preguntamos a uno de Siria, no va a estar de acuerdo, ¿no? Pero en promedio, y aquí hay unos datos bien interesantes, como dice este escritor, ¿no? Por primera vez en la historia, hoy día mueren más personas por comer demasiado que por comer poco, más por vejez que por una enfermedad infecciosa y más por suicidio que por asesinato en manos de soldados terroristas y o criminales. Adelante. Y aquí hay unos datos estadísticos, estos sí son reales. En el siglo XVIII para atrás, el porcentaje de muertos por violencia humana, llámese guerra, asesinatos, criminales, etc., era alrededor del 15% de la población. O sea que cada año se mataba al 15% de la población en el mundo, en promedio. El siglo XX, esto ha sido hasta el siglo XIX, el siglo XX, a pesar de las dos guerras mundiales, a pesar del conflicto de Corea, de la guerra de Vietnam, de la guerra de Croacia y todo lo demás, a pesar de eso, solamente el 5% de la población murió por este motivo. Y en lo que va del siglo XXI, porque este libro se escribió hace 3 años, el 16, hace 2 años, solamente el 1% de la población mundial
está muriendo por estas cosas, por causas violentas. Adelante, la que sigue. Acá hay un dato interesante también. En el año 2012 murieron en el mundo 56 millones de personas. Solamente 620.000 a consecuencia de la violencia humana, que incluye la guerra, que acabó con 120.000 personas en vida, el crimen con 500.000, pero en cambio 800.000 murieron por suicidio y 1,5 millones murieron de diabetes. O sea que ahora la pólvora es menos peligrosa que el azúcar. Esa sería la gran conclusión. O sea, la gente se muere más por tomar Coca-Cola que por un balazo. Estos datos son reales, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Podríamos creer que ya no tenemos más guerras porque ya hemos reducido al 1%, pero no es así. Porque el hombre nunca está satisfecho, ¿no? El que está abajo quiere estar en la clase media, el que está en la clase media quiere ser rico, el que quiere ser rico quiere tener todo. El que está rico quiere tener más. Entonces, la que sigue. Esto va a originar nuevos conflictos, pero a lo mejor ya van a ser diferentes de los anteriores. Ya no necesariamente va a ser entre países, va a ser entre personas, entre familias, clanes o grupos de cualquier tipo. El aumento, por ejemplo, de la delincuencia, de las luchas religiosas, étnicas y sociales, es un ejemplo. En este momento alguien puede decir que Siria está peleándose con otro país. No, están peleando sirios contra sirios, con la intervención de Rusia, de Estados Unidos y otros países, ¿no? Pero, y la guerra que ha declarado, por ejemplo, el Islam a los pueblos de Occidente es tremenda también. Entonces la guerra va a seguir existiendo, desgraciadamente. Sí. El ser humano, como ya sucedió antes, usará su inventiva para luchar contra estas amenazas, creando dispositivos, procedimientos y sistemas que sirvan para enfrentarse con éxito a estos peligros, como siempre lo hemos hecho, hasta que aparezcan otros, nuevos peligros. Indudablemente, la guerra de guerrillas fue un cambio completo a la guerra convencional. Y cuando vino el miedo de la bomba atómica, cambió todo el esquema. Y cuando vienen las guerras religiosas, es otra forma. Entonces, cada día el conflicto cambia de forma, pero sigue siendo conflicto. ¿Y qué ha pasado, mientras tanto, con el desarrollo intelectual de las personas? Hay una serie de profesiones y especialidades completamente desconocidas para los que ya peinamos canas. Si es que uno no se ha mantenido un poquito al día, pero indudablemente hay una convergencia entre tecnologías físicas, digitales y biológicas. La que sigue. A cada rato nosotros oímos estos nuevos términos, ¿no? Nanotecnología. ¿Qué es la nanotecnología? Ya nosotros deberíamos preocuparnos porque nuestros nietos comiencen a estudiar estas cosas. Ya las carreras tradicionales en el futuro no van a servir para muchas cosas. Se van a necesitar, por supuesto, pero aquí es donde está el futuro de nuestros nietos. Ya no de nuestros hijos, sino de nuestros nietos, ¿no? La nanotecnología, nano es 10 a la menos 9. Imagínense, si un milímetro con la punta se ve, imagínense una cosa 1.000.000 de veces más chica de 1 milímetro. Esa es la nanotecnología. La microbiología, lo mismo, pero en el cuerpo humano. El grafeno. ¿Qué es el grafeno? Un elemento que ha sido inventado, que tiene la dureza del acero, sin embargo la flexibilidad de un papel. Se va a poder hacer una computadora del grosor de un papel y se va a poder envolver en un brazo para tener la computadora acá del tamaño que uno quiera. Las impresoras 3D es algo que ya existe. La robótica, vehículos autónomos, también algo que ya existe. Los drones, ya hablamos, el Big Data. El Big Data es una revolución en este momento en el mundo. Por ejemplo, para control de pestes a nivel mundial, se usa mucho el Big Data. El Big Data es la data de todo el mundo, completa. Inclusive hubo un problema tremendo con Microsoft, no, ¿con qué fue? No, con Facebook fue, ¿no?
a través de recolectar data de las personas, podrían sacar los perfiles y podrían saber cómo cada persona va a reaccionar ante cierta acción. Bueno, y todo lo demás ya no quiero retenerme más en estas cosas. Almacenamiento de energía, por ejemplo. Esto es importante resaltarlo porque acabamos de descubrir litio en Puno. El litio es el elemento fundamental para las baterías, y las baterías están en el almacenamiento de energía. Adelante, aparte de medicina, ¿no? Indudablemente que esta revolución, o que llamarla así revolución, generará millones de nuevos empleos, pero ¿para quién? Para aquellos que posean las capacidades y formaciones adecuadas. Entonces el gran reto de los gobiernos y de las empresas es eso que está abajo, formar la fuerza laboral del futuro. Acá ya deberíamos estar enseñando estas tecnologías en el Perú. Casi todas estas tecnologías o han tenido, casi con certeza, un nacimiento militar, han tenido un nacimiento militar, ya sea en su concepción o en su desarrollo posterior. Los cambios son tan profundos que nunca ha habido una época de mayor promesa o de mayor peligro. Estos desarrollos indudablemente no vienen solos, ¿no? Producen también cuestiones morales, cuestiones milagros. Pongo ahí la palabra milagro porque muchas personas seguramente cuando vean algo, un carro andando solo, van a decir esto es un milagro, ¿no? Y también producen nuevos miedos, que va a cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos. Y aquí hay una cosa que es interesante también ver. Los científicos y tecnólogos que antes eran simplemente personas auxiliares, se han mezclado con el poder. Cada vez que hablamos de tecnología, también hablamos de política y de economía. Porque el desarrollo de esto puede hacer que una política cambie o un país cambie en su economía. Con el fenómeno de globalización en marcha, todos los adelantos tecnológicos inicialmente creados para la guerra van a llegar a nuestras manos como elemento civil, de uso civil en cualquier momento. Fíjense que un desarrollo tecnológico antes demoraba muchísimo en llegar de la Fuerza Armada al civil. El horno microondas demoró más o menos 20 años en llegar. Ahora estoy seguro que en 1 o 2 años cualquier desarrollo tecnológico va a llegar a nosotros. Esta es una opinión mía. Yo pienso que en el corto plazo no debemos aspirar, en corto plazo nomás, no debemos aspirar a estar a la altura de los países líderes del mundo en lo que respecta a investigación y desarrollo de nuevos materiales y equipos, ya que no tenemos ni los conocimientos científicos adecuados ni la infraestructura tan costosa que se necesita. Pero sin embargo, podemos hacer lo que hicieron los japoneses y los coreanos y todos los de los países asiáticos. Podemos copiar los desarrollos de otros, adaptarlos a nuestras necesidades y en algunos casos hasta mejorarlos. En otras palabras, podemos convertirnos, si no podemos construir hardware, o sea, no podemos construir las máquinas, porque no tenemos ni los materiales, ni la gente, etc., podemos desarrollar software, entendiendo que software no solamente el desarrollo del programa, sino el mejor uso de estos equipos, de estos descubrimientos de otros. Acá lo importante es que el futuro no nos encuentre desprevenidos. Entonces nuestra gran tarea es educar y capacitar. Esa es la gran tarea. Y no solo en estas tecnologías, estoy hablando ahora de tecnología porque el tema es biotecnología, pero en general. Y de tal manera que cualquier descubrimiento que venga no nos deje pasado por la boca abierta, ¿no? O sea que sí. Si tenemos una población preparada, simplemente diremos, esto es un poco mejor que la versión anterior. Manos a la obra y a sacarle el mayor provecho posible. Muchas gracias.
recepción del nuevo miembro del número está a cargo del doctor Miguel Ángel Rodríguez Mateo. Muchas gracias, señor presidente del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, almirante Raúl Paga Massa, señor representante, comandante general de la Marina, señor vicepresidente del Instituto, distinguido miembro a portas de ser ungido como de número de nuestro instituto, almirante Cristóbal Miratich de Sousa Teisoto, señores miembros de número, académicos, miembros de la Marina, oficiales, familiares del almirante, amigos todos. He escuchado con mucha atención la acertadísima exposición que acaba de hacer el almirante Cristóbal Miratich, y he visto que ha transversalizado el tema de la guerra pensada en un fin ontológico que debe ser siempre la paz. Entonces, mi primera reflexión en este recibimiento a usted es decirle que el título de su exposición no podía ser más acertado, porque el objeto central en el siglo XXI de la sociedad internacional es la paz. Ya nadie habla de la guerra. La guerra fue una regla de la sociedad internacional pretérita. El mundo, como lo ha explicado muy bien el almirante, estuvo definido por una permanencia de guerras. Todo el tiempo hubo guerras, las guerras médicas, las guerras del Peloponeso, las guerras dóricas de los fenicios, de los cartagineses, de los romanos, las guerras de las cruzadas, las guerras de los tiempos modernos, de los 30 años, de los 100 años, las guerras de Europa, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En todo el tiempo hemos vivido en guerra, pero solamente tuvo que pasar la Segunda Guerra Mundial para que el mundo fuera remecido, y ese concepto de la guerra se subordinó al concepto de la paz, que hasta ese momento era un concepto eminentemente desiderativo, aspiracional. Cuando adquieren la comisión redactora de la Carta de San Francisco, la Carta de la ONU, cafés intensos, semanas intensas para ver cómo se iba a enfrentar el mundo, hasta que dijeron: vamos a cambiar la redacción, que fue a su vez cambiada muchas veces, y dijeron: ya no vamos a hablar de una sociedad internacional que busque la paz, que pretenda la paz, sino más bien hagamos que la realidad haga en la paz una circunstancia absolutamente actuante. Y por eso que la paz cambia de connotación. La paz, de ser una aspiración, se convierte en un concepto jurídico. La paz, con la Carta de San Francisco, es un concepto vinculante, obligatorio, jurídico, del derecho internacional. Por eso es que las tecnologías para la guerra son para la paz. Ahí está la fase que ha hecho que la sociedad internacional
que nunca había experimentado una conflagración bélica del tamaño de la Segunda Guerra Mundial, una conflagración ciclópea. Nunca antes el mundo vio eso, nunca antes. Y por eso es que cambia esta suerte de concepción de la paz en el sistema internacional. Así que yo quiero, el primer esbozo de mis palabras, de decirle al almirante que ha tenido un enfoque acertadísimo, porque utiliza la guerra como una suerte de instrumentalización para la paz. Y la paz hoy día es tan vinculante que quien no hace la paz, entonces tiene responsabilidad. La paz produce un efecto jurídico. Por eso es que surge un principio que se llama principio de solución pacífica de las controversias, donde no hay espacio para la guerra. Yo a mis alumnos de las escuelas superiores, digo en todas, les digo siempre, ningún militar se prepara para la guerra. Ya eso es un tiempo pretérito. No hay doctrina que lo avale el día de hoy. Los militares se preparan para la paz. Y si para la paz debe usar la coacción y la coerción, entonces eso está bien, porque nos recuerda las guerras justas que aprendimos de San Agustín de Hipona y perfeccionada por Santo Tomás de Aquino, y que el propio Hugo Grotius, el padre del derecho internacional, terminó legitimando en el sistema internacional. De manera que, fíjense ustedes, la evolución que nos hace el almirante de cómo la tecnología ha estado al servicio de procesos internacionales donde evidentemente hubo conflicto, actos bélicos, pero que finalmente, en el resumen de todo, la tecnología debe estar al servicio de la humanidad. La tecnología ha tenido estadios. ¿Ha habido miedo? Sí hubo miedo, como usted muy bien ha dicho, en esos procesos. Cuando se rompe la tesis de Ptolomeo y empiezan a ir más allá del horizonte, donde solamente se creía que luego del horizonte de la Gaia venía el abismo y había monstruos, la tesis de Galileo Galilei, que perfecciona la de Nicolás Copérnico, hizo la creación de la teoría, la visión heliocéntrica del mundo, y rompió el miedo de ese momento. Y ese fue el primer gran estadio del punto de quiebra de la sociedad internacional, que marcó el momento de la primera gran globalización de la historia. Y por eso yo esta exposición del almirante la había leído con mucho detalle, y realmente creo que su exposición, como seguramente va a ser publicada, será un aporte muy importante, porque hay una reflexión profunda sobre lo que significa el uso de los instrumentos de la tecnología, que es una consecuencia de la imaginación. Sí, la imaginación. La imaginación en el ser humano es siempre una imaginación en términos mortales que tiende y aspira al acto ilimitado, pero es limitado. Un día le preguntan a Platón y Platón responde, le dice: oiga, ¿qué pasa con Dios? Ah, no, mire usted, Dios no es filósofo, porque Dios es sabio. Con lo cual decía que los filósofos tenían un límite porque aspiraban a ser sabios, pero nunca lo iban a hacer, porque el único que era sabio era Dios. El ser humano es un ser de tendencias, es un ser de aspiraciones. Los hombres y las mujeres del mundo, de la sociedad internacional, hemos pasado por diversos estadios en el mundo entero, y hoy nos encontramos con un mundo tan diversificado, tan heterogéneo, que nos sigue presentando conflictos.
Pero además del conflicto histórico al que se ha referido nuestro incorporado, está el conflicto no convencional, que esto es muy importante. Antes no había el conflicto no convencional, es decir, el conflicto que no guardaba los parámetros de las reglas consuetudinarias del derecho internacional humanitario. Los miembros del Estado Islámico que decapitan no saben nada de reglas preestablecidas, no les interesa tampoco, porque son estadios anarquizados del sistema internacional. Yo recuerdo mucho mi maestro Felipe MacGregor en la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, la cultura de paz en el Perú, que sigo pensando que hay que todavía rendirle el homenaje que merece cuando habló de la paz. Hablaba y decía: la paz es una realidad permanente, no fluctuante, permanente, y está en el día a día. Hay que vivirla, hay que sentirla para poderla dosificar permanentemente. Eso decía Felipe MacGregor en sus ensayos y sus reflexiones filosóficas que hacía siempre en la Universidad Católica, en San Marcos cuando iba, pero sobre todo donde yo lo gocé, en la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. La guerra es inevitable, es muy cierto. La guerra es inevitable. El conflicto es consustancial a la naturaleza del hombre. Y no decimos que el hombre por eso sea consustancial al acto bélico, no. El conflicto ha habido, hay y habrá siempre, porque la sociedad siempre está en una fase dialéctica. No hay sociedad que no tenga una fase dialéctica. Cuando yo estuve en San Marcos, en el primer año de Derecho, aprendí mucho, leía Marx, a Lenin, ¿no? El materialismo histórico dialéctico que hoy nadie lee. No leen hoy día. Las facultades están acomplejadas en el país. Creen que porque fue una retórica el comunismo en su momento, ya no hay que leerlo. La Universidad de Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge, todas leen el primer año de Derecho la dialéctica, el materialismo histórico, para conocer, porque si no conocemos, ¿cómo hacemos el proceso mismo de la contraposición sistémica? Yo le digo siempre a mis alumnos. Entonces, en la dialéctica, que ni siquiera es marxista, sino hegeliana, y la dialéctica que es hegeliana, que tiene su base en la mayéutica socrática, que no tiene nada que ver con el marxismo, explicaba y justificaba la naturaleza del acto conflictual. No es una novedad, y vivimos en una sociedad en la que se promueve permanentemente esta lucha para acabar con el orden conflictual, porque el objeto central del mundo ha cambiado. Ahora ya no es sino el mantenimiento de la paz. Y mantener la paz significa que la paz existe, pero hay que mantenerla, que es lo más difícil. Le costó a la Liga de las Naciones mantenerla, por eso desapareció la Sociedad de Naciones. Y vino la Segunda Guerra Mundial y la hoy criticadísima Naciones Unidas, para mí sigue siendo el mejor modelo de la paz, porque si no hubiera Naciones Unidas, se acabó el mundo. Porque mantiene la paz, porque cumple su objeto central, que es el mantenimiento de la paz. De manera que estoy realmente muy complacido de que el almirante Parr haya tenido la gentileza de designarme para cumplir con el estatuto presidente, y lo he hecho con mucha adhesión a nuestro instituto, y que mirando el desarrollo de las tecnologías en el mar, yo no puedo desaprovechar una circunstancia como esta para decir que sí, para alcanzar el verdadero desarrollo de una sociedad con tecnología, primero tiene que ser una sociedad educada.
Entonces yo sigo retando a que un economista serio del país me diga que el doctor Rodrigo Mackey está loco cuando sigue pidiendo que se invierta el 12% del presupuesto en la educación. Porque solo invertimos históricamente el 3 o 4 y hasta el 4 o 5,5%. Ninguna sociedad puede aspirar a un cambio cualitativo de una industrialización aspiracional si no está preparada. Muchos jóvenes o peruanos, en general los peruanos, nos estamos quejando mucho de los venezolanos cuando son desplazados muchos jóvenes o trabajadores en algunos espacios laborales, porque los que vienen, según las cifras de la Organización Internacional de Migraciones que tengo en la mano, dice que el 80% de los que han llegado tienen estudios universitarios, son preparados. El 24% tiene idioma, o algún otro idioma. El de 18 y los 30 años son solteros y tienen aspiraciones, tienen un proyecto y se meten en todo y trabajan en todo y son competitivos. ¿Y por qué nos pasa en el ratio común a los peruanos? Porque no estamos preparados, porque no leemos, porque estamos metidos en educación. Toda nuestra vida lo sabemos, que los peruanos cada vez leemos menos, y ahí está el problema. No nos va a permitir llegar a este objeto central de la brillante exposición que hoy día hemos escuchado. De manera que una sociedad culta, solo cuando es culta, puede realmente ser competitiva para un proceso realmente de cambios, de nuevos paradigmas para su proceso de insertación internacional. El objeto central de una sociedad que tiene que invertir de verdad y bien, almirante, presidente, es que lo haga bien en educación, con convicción, para poder tener gentes más alistadas en todos los órdenes sociales. Y cuando eso se produzca, entonces se minimizará el conflicto. No va a desaparecer, pero se va a minimizar, se atenúa el conflicto que suele pasar entre quienes estamos en esta sociedad internacional tan heterogénea y tan divergente. Yo quiero culminar diciendo efectivamente cómo el avance de la tecnología, siempre sigo creyendo que el avance de la tecnología siempre será para lo mejor del hombre, para lo mejor de la civilización internacional, y no para los actos teatralizados como el que ayer o el sábado dio Nicolás Maduro. Lo que estamos buscando es que cada vez más los países emergentes pueden contar con las mejores tecnologías, los mejores desarrollos. Ayer comenzó, presidente, en el Perú, hasta el lunes, hasta el viernes, la reunión de los centros de entrenamiento para las operaciones de paz en el Perú, al COPAS, donde tuve el objeto de disertar en la primera oportunidad, en la entrada del evento, y decía justamente que si los pueblos, si los países realmente se preparan de fuste en asuntos de fondo, sustantivos de fondo, transversales, se pueden dar saltos cualitativos. Y cambiemos esa visión de esa idiosincrasia. Como ha dicho muy bien, muchos abogados, es verdad, muchos doctorcitos. Y entonces, con una buena inversión, los chicos del SENACI, por ejemplo, los chicos de otros institutos, harán que esta brillante exposición realmente le dé al Perú los verdaderos estándares que el país quiere, con un buen desarrollo de tecnología, pero que haya una buena inversión, con una verdadera apuesta, y no como ahora, que esos jóvenes están tocando la puerta para que el Estado los pueda apoyar, cuando hay una mirada de espaldas a lo que el Estado y el país quieren. Ese es el objeto central. Para eso estamos aquí.
para traer a la realidad una exposición tan seria como la que hemos escuchado en esta noche, y donde nuestro instituto tiene que seguir, presidente, bregando para que, como se ha expuesto ahora, este proceso de experiencia personal, cuando era cadete, cuando comenzó de oficial, como fue la Marina, qué bonito, qué bonito proceso. Y al escuchar esa parte, recordaba siempre la Convención del Mar, donde tenemos 36 años y no somos parte de ella. Le he dedicado mis últimas 3 columnas en los últimos 3 meses a hablar de la Convención del Mar, porque si queremos ser serios, tenemos que apuntar a que el Perú sea parte del mayor instrumento internacional de los océanos, donde el desarrollo de las tecnologías es fundamental. En algún momento se va a producir la explotación de los fondos marinos, que hoy sigue siendo patrimonio común de la humanidad y que ya ha sido explorado, y se sabe lo que hay de núcleos polimetálicos, de manganeso, de níquel, ya se sabe lo que hay. Y cuando eso se produzca, entonces los estados que estén con tecnología de punta serán los que se van a beneficiar, pero además que sean parte de la CONMEMAR. Y un país como el Perú, que es con naturaleza marítimo y minero, donde el 98% de lo que el Perú exporta sale por el mar, con el desarrollo de las tecnologías, que no nos toque el momento de la historia en que eso se aperture y sigamos por la demagogia y la postración de no ser parte de la CONMEMAR. Por eso, al recibir al almirante Cristóbal, decirle, presidente, que como usted que lidera nuestro instituto, sigamos bregando para que nuestro instituto siga siendo impulsor vehemente de la Convención del Mar, y aprovechemos que estamos en una etapa realmente de relanzamiento del país en este nuevo punto de quiebre de la vida nacional, para que tengamos el lugar que nos corresponde en la historia reciente, en la historia marítima, en la historia de todos los días. Ese es el lugar que nos toca, esa es la misión que tiene el Instituto de Estudios Históricos Marítimos, que tiene Promarina de Perú, que tenemos todos, pensando siempre en esa figura preclara, la mayor figura del peruano del milenio, que es Miguel Grau. Felicitaciones, almirante. Muchas gracias, presidente. Muy buenas noches. Entrega de la medalla y el diploma al nuevo miembro del número, el almirante Cristóbal institucional. Lo acogemos como miembro del número. Le deseamos éxitos y mucho trabajo que el instituto necesita. Muchas gracias, muy amable. Vamos a cumplir con los los métodos que nosotros tenemos para esta situación importante. Bienvenido, almirante Cristóbal, el diploma, por favor. Muy bien, felicitaciones para la historia. Zapata, graduado de la Pontificia Universidad Católica de Lima, maestría en Ciencias Sociales, con mención en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Lima también,
doctorado en Ciencias Político-Administrativas por la Universidad Sagrado Corazón en Milán. Ha desarrollado importantes trabajos a lo largo de su historia y ha sido profesor en múltiples entidades de primer nivel. Con ustedes, el doctor Rubén Cáceres Zapata. Buenas noches. Quiero agradecer realmente al contaminante Parra, al contaminante Grau, la gentileza y este privilegio que me da de poder integrarme como miembro número del instituto. Realmente es un reto trabajar e integrarme en el instituto. Y como reto no podía hacer otra cosa que preparar un trabajo que es bastante complejo, geografía y ubicación. Cuando lo comencé a trabajar en un tema que es cómo lo inerte se convierte en dinámico. Es una forma de acercamiento a lo que es la geografía de la locación de la organización. Y este pensamiento lo hemos puesto, básicamente, esta exposición les va a ser muy rápida, pueden ver el contenido, no voy a explayarme mucho, porque el tema es bastante complejo y he querido llevarlo de esa manera. El objeto de este trabajo es analizar el impacto que tiene la ubicación geográfica del Perú en su desarrollo socioeconómico. Acá hay una relación inherente. No es que la geografía del Perú es irrelevante y que el Perú se sacó la suerte de estar ubicado donde está ubicado. Es justamente ese es el objeto de la investigación que voy a realizar. Este no es una investigación finalizada, es un documento de trabajo, y nada más, que me ha permitido llevar adelante una hipótesis y fortalecer la hipótesis. Me gustaría que vayan de frente a la hipótesis, por favor. La hipótesis es que la ubicación geográfica, el territorio, tiene una incidencia múltiple para lograr la satisfacción demográfica, la satisfacción de las poblaciones. Y a eso hay que agregarle el impacto de las instituciones, es decir, de lo que hacemos nosotros o dejamos de hacer nosotros. Esa actividad organizada en la población va a tener una incidencia positiva o negativa. Hoy en día el Perú está pasando por una situación bastante particular que justamente cuando terminé de hacer este trabajo y estalló el tema de los audios y todo lo demás, me sentí primero consternado, pero segundo satisfecho, porque muchos de los elementos de los cuales venía trabajando se mostraron como una situación práctica. El marco teórico que se le ha dado son a través de 3 trabajos. Uno de ellos es trabajado por Georgescu Robben, que es la ley de la entropía aplicado a las ciencias sociales. Un segundo trabajo es el realizado por Acemoglu y Robinson, ¿por qué fracasan los países? Y ahí me llama mucho la intención de la cantidad de síntomas o elementos de los fracasos que están presentes en el Perú. Y un tercer trabajo que he tomado para lo que es el marco teórico es el texto del embajador de Rivero sobre la viabilidad de las economías. Eso ha sido básicamente la estructura teórica con la cual he llegado. Y después he trabajado y he traído a colación un trabajo personal que es la renta de locación. Muchas veces nosotros creemos, siguiente por favor, creemos que el Perú está muy bien ubicado. Y el trabajo que yo he realizado, encuentro que el Perú está mal ubicado, lamentablemente, ¿no? ¿Por qué? Por sus variables territoriales, su morfología es bastante compleja, ya tenemos una costa muy larga, tenemos una sierra bastante abrupta y después un pantano, que es nuestra Amazonía, que hasta ahora no lo entendemos y que es uno de los pulmones del mundo. Y nuestra ubicación, la ubicación geográfica que tiene, es una ubicación compleja. No voy a desarrollar cada uno de esos puntos, simplemente, como es un documento de trabajo, estoy haciendo una presentación rápida y general, como para que vean este documento de trabajo cómo se ha llevado. Quisiera que pasen, por favor, a lo que es la variable altitudinal. Nosotros contra esto competimos. El Perú no es un país sencillo. Qué lindo fuese si solo fuésemos una costa, pero no es así.
El reto que tenemos es que al mar le sigue una costa bastante interesante que nos ubica con respecto a todo el mundo, pero al mismo tiempo ya tenemos una primera frontera que son los Andes. ¿Cómo aplanamos los Andes de manera satisfactoria como para que nos integremos? La integración transversal es una de las propuestas que a mí me parece necesaria. ¿Por qué? Porque la zona de pantano, la zona amazónica, también forma parte del Perú. Este es un trabajo, ¿ya?, que las 8 regiones naturales, que lo he tomado, pero al mismo tiempo, también, el siguiente, es la variable climática. Tenemos de cerca de 96 microclimas, tenemos cerca de 84. El Perú en esto es un país rico, especial. ¿Lo sabemos utilizar? Ahí ya tenemos un primer problema. Y lo tercero, siguiente, es la variable de distancia. Para lo cual el trabajo aterriza. En la Comisión de Estudios Estratégicos Marítimos, en el cual tengo el gusto de participar, la primera pregunta que me hicieron cuando dije esto de la dinámica del INERTE, me dijeron: ¿qué tiene que hacer esto? Nosotros nos interesa todo lo que es el aspecto marítimo, y el aspecto marítimo es esencial. La ubicación del Perú siempre fue compleja. ¿Por qué? Por la variable de distancias. Nuestros mercados están lejos. Y hoy en día que estamos en la cuenca del Pacífico, estamos más lejos que antes de los mercados. Hacia Europa estábamos a 6.000 millas. Hacia Estados Unidos, entre 3.000 y 4.000 millas. Y hacia Asia, estamos a 10.000, 12.000 y más millas. Nuestro reto de ubicarnos frente al mundo, si es que queremos posicionarnos en una globalización que sirva para el desarrollo del país, está en saber cómo llegar. Pero no solo saber cómo llegar, sino cómo nos integramos como país para llegar al mundo, y cómo nos integramos para que el mundo llegue al resto del país. Esa variable de distancia es uno de los temas fundamentales y más complejos que tenemos. Otro elemento que traje a colación es el cuarto Perú en la historia. El Perú es un país milenario. Perú no es un país que nació hace 200 años. El Perú es un país milenario con una riqueza que no la podemos dejar de lado. El orgullo y el prestigio que tiene el Perú depende también que reconozcamos nuestra historia. Por eso he querido hacer este elemento de una periodización rápida que le he llamado el cuarto Perú en la historia. Ha habido 4 Perús. Un Perú desarrollado hacia adentro, con medidas propias y pensada de manera inclusiva, que fue el desarrollo de los reinos y el desarrollo del imperio. Estamos hablando del periodo precolonial. Y después vino el periodo colonial, donde nos convertimos en una sociedad o en un estado netamente extractivo. El Perú ya no pensaba hacia adentro, sino pensaba en la metrópoli. Y eso ha sido el segundo periodo, el tercer periodo en la historia del Perú. Y el cuarto, el republicano, no hemos roto con ese patrón extractivista. La economía peruana y sus instituciones, que es lo más grave, tienen un patrón netamente extractivista. El cuarto Perú en la historia requiere un cambio hacia un quinto Perú en la historia, en el cual utilicemos mucho de las herramientas que nos ha dado Cristóbal Vilediz en su exposición sobre el tema de la tecnología. Acá hay varias imágenes que solo las estoy pasando para formar una idea. ¿Ya? Esta Batinsuyo, la siguiente por favor. ¿Ya? En la colonia, ¿ya?, lo que era el Perú y lo que es el Perú. Esta es una parte de la historia que no debemos dejarla de lado. La historia nos debe golpear la cara para que sepamos nuestros errores y los podamos corregir. La siguiente, por favor. Para aterrizar, yo estoy planteando la perspectiva o perspectivas de desarrollo. Nosotros durante los últimos 28 años hemos tenido un crecimiento del PBI bastante plausible, pero al mismo tiempo no nos hemos dado cuenta, pero el elemento más dinámico de nuestra economía es la informalidad.
Y lo peor es que la informalidad no es estática. La informalidad es altamente dinámica. Y ya mutó de una informalidad de supervivencia a una economía netamente ilegal. El riesgo que tiene el Perú es que hoy en día la mutación es hacia una economía ilegal. Y esa economía ilegal cada vez tiene un peso más grande. Entonces, cuando nosotros pensamos en el Perú, su globalización, la relación del mundo global hacia adentro, muchas veces nos estamos dejando de lado que ese Perú formal se ha ido volviendo cada vez más chico. El 24% de nuestra población económicamente activa es formal. Y el grueso de las actividades que realizan los peruanos están en este mundo informal e ilícito. Eso es lo que yo llamo la expansión de la economía ilegal. Y lo otro más grave, que lo estamos viviendo todos los días, es nuestra debilidad institucional. No es solo un problema del sistema de justicia, que lo es y es grave. Y cuando hablo del sistema de justicia, estoy incluyéndolo completo. También es un problema de nuestra representación, el Parlamento. O sea, nuestras instituciones están flaqueando. Y eso repercute respecto a lo que es el futuro del Perú. Otro elemento que es grave es que de buenas a primeras dejamos la planificación. Y si no pensamos en nosotros y diseñamos el futuro en función de corregir los errores que hemos cometido, la verdad es que vamos de punto en punto. El crecimiento económico no es suficiente, no basta. Necesitamos fortalecernos como país. La carencia de enfoques geopolíticos dentro de lo que es el déficit de planificación es terrible. Yo siempre he dicho, yo en una época representaba a la Compañía Sudamericana de Vapores. Y la Compañía Sudamericana de Vapores fue apoyada durante el gobierno de Pinochet de múltiples maneras, con tasas diferenciales de cambio, con subsidios directos y con una política que se llamó 4.000 millas marinas más cerca de los mercados. Pero uno tenido eso, había una visión geopolítica de posicionamiento del Perú con respecto al mundo, no la conozco. De repente yo soy el equivocado y no la conozco, ya, pero lo digo para que si me he equivocado alguien me diga, no, sí existe. Pero como yo parto de que no existe una visión geopolítica del Perú, me preocupa. El Perú tiene una misión de sacar el centro-oeste de Sudamérica hacia el Pacífico. Y el centro-oeste de Sudamérica incluye a Brasil y a Bolivia. Y estamos haciendo geopolíticamente las cosas como para sacarlo ¿por dónde? Por el mar. Necesitamos una visión geopolítica moderna, actual, que se va a construir no en corto plazo. Y por eso es que necesitamos instituciones sólidas. De ahí que el tema institucional y esta debilidad institucional sea preocupante. El último punto que señalo sí es grave. Hemos perdido hegemonía marítima. Cuando yo entré a mi vida económica, me metí en una compañía naviera peruana y trabajé en ella durante mucho tiempo. Y habían 20 y tantas compañías peruanas. Un gran amigo que está acá, Luis O'Key, trabajaba en una compañía peruana, una compañía naviera peruana. La Marina de Guerra tenía los buques. Yo me siento orgulloso de haber trabajado, por ejemplo, en el diseño de la ley de inversión en marina mercante, porque había que recuperarse. Y por lo menos se puso ahí, ¿ya?, que el 25% del transporte de hidrocarburos tenía que ser llevado por buques de la Marina de Guerra. Por lo menos, alito, ¿ya?, porque nuestra hegemonía marítima la hemos perdido. Y eso yo no lo voy a decir a ustedes, porque ustedes son los profesionales en esa materia, pero ustedes saben que haber perdido ese control logístico tiene consecuencias serias. Y eso es una de las preocupaciones que personalmente quiero resaltar. Y por último, quiero señalar algo de perspectiva. Quiero felicitar a Cristóbal Meléndez porque lo que ha señalado es válido. La economía científica nos cae en la cara. La economía industrial es un tren que prácticamente hemos perdido. No es que tengamos que dejar
de invertir en industria, pero prácticamente es cada vez más difícil. Los costos de acceso al mercado, las formas de llegar, la inversión, el financiamiento, están muy lejos de nosotros. Por lo tanto, tenemos que dar un paso hacia adelante, demos un salto hacia adelante. Ese salto hacia adelante es la economía científica. ¿Y qué implica eso? Nada. Nanobiología, nanotecnología, biogenética, son las cosas que demarcan el futuro. Hoy en día hay tecnología que lleva ADN. Tú hablabas de Harari y su inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial se supone que de acá al 2040, 2050, nos van a poner un chip. Y en ese chip va a venir probablemente toda la información que hoy día está en Wikipedia. Y nos van a tener que educar de cómo usar esa información. Ese es el futuro. Ese futuro ya está acá. Y nosotros tenemos que montarnos en ese futuro. La industrialización, ya los países lo dominan. Tenemos que ir a lo que tenemos, a las riquezas que tenemos. El Perú, tal vez lamentablemente, es un país que siempre ha sido rico en recursos naturales, y ahí que haya podido marcarse esta visión extractivista que nos gobierna hoy en día. Tenemos que hacer una deconstrucción institucional. La deconstrucción es destruir y construir. Lo estamos viendo ahora. Se está hablando de un referéndum, se está hablando de una serie de temas. Hay que deconstruirnos. Estamos a puertas de 200 años de independencia. No es cualquier momento. Estamos en el momento adecuado. Y para eso tenemos que ir a fortalecer las instituciones. Y aquí entra lo último que quiero señalar. El instituto tiene un peso específico. ¿Por qué? Porque en el Perú faltan los centros de pensamiento, los think tank. Y yo creo que el instituto, el centro, la Comisión de Estudios Estratégicos, deben ser esos think tank que le den a una institución sólida, como es la Marina de Guerra y a las instituciones armadas, las funciones, los elementos, como para construir un Perú integrado hacia adentro que nos permita recuperar esa hegemonía marítima y posicionarnos de manera territorial transversal. El Perú no puede seguir siendo un punto nodal desde Lima hacia afuera. No, transversalmente tenemos que confiar en nuestra transversalidad. El centralismo del Perú ha sido muy curioso. Todo tenía que ser Lima y todo tenía que pasar por Lima. ¿Ya? Entonces, si en el sur Arequipa era muy pesado, había que debilitarlo. Si en el norte Piura, no. El Perú es el Perú y tenemos que hacerlo transversalmente y lo vamos a unir de esa manera. Esa es la visión prospectiva que tenemos. Yo he corrido, realmente he corrido, ¿ya? Porque esto es un documento de trabajo. Tengo que elaborarlo, tengo que desarrollarlo, solo he llegado a una hipótesis. Y quiero, antes de cerrar la exposición, recordar que yo llegué invitado por Ramón Arrospi de Mejía, una persona que me invitó hace muchísimos años, creo que fueron hace 20 años, ¿no? Y él me atrajo hacia la investigación de geografía humana. Y soy muy agradecido a la labor que él hizo. Pero al mismo tiempo, quiero recordar a dos personas que han influido con su ejemplo, con sus valores, en el trabajo y en el diseño que he hecho yo en mi vida. Uno es de Felipe Villena, ¿verdad? Un señor, en toda la extensión de la palabra, que quiero rendirle el homenaje que se merece. El Instituto y la Comisión se lo hace, y yo quiero sumarme a ello. Y otra persona más, que es Jorge Ruiz de Castilla Rospinilos, que es otra persona a la cual debo 3 marinos, a los cuales realmente les he tenido un aprecio muy especial y quiero rendirle el homenaje que se debe. ¿Dónde? En su casa, en una institución como es el Instituto. Muchas gracias. El discurso de recepción del doctor Rubén Cáceres, a cargo del contraalmirante Fernando Grau.
Buenas noches, señor presidente del instituto, señor representante del Comité General Giancarlo Polar, señor vicepresidente, señores invitados, el doctor Rubén Cáceres, mi compañero amigo Cristóbal Miguelí, amigos todos. Este es un acto académico en que se me ha honrado recibir en el instituto al doctor Rubén Cáceres Zapata. El doctor Rubén Cáceres, con el cual venimos trabajando hace 4 o 5 años en la Comisión de Estudios Estratégicos Marítimos. Después de haber leído el trabajo, que es bastante ancho y bien elaborado, y haberlo escuchado el día de hoy, quiero resaltar algunos párrafos que considero, porque hice la lectura de interés en el trabajo que hace sobre geografía de la ubicación, una lectura de la dinámica de lo inerte. Busco una precisión teórica teniendo como referencia nuestro territorio, para hacer una comparación histórica en los diferentes momentos del mismo. Inicia este interesante estudio en la descripción del espacio inerte, al poner en el centro de una aproximación la percepción que tiene el ser humano con respecto a su entorno. Manifiesta su interés en la geografía, como lo ha manifestado, influida por el almirante Arróstide, porque recurre a los métodos de todas las ciencias, resaltando entre estas a la filosofía, por la abstracción del contenido de las observaciones. Acude al profesor Peter Gold en su tesis que el territorio, como un elemento inerte, está sujeto a variaciones por los efectos exógenos, incluyendo la intervención humana. Subrayan que el ser humano es una consecuencia de la dinámica derivada de la entropía en torno a las cuales funciona el universo, al ser este un factor dominante que lo interrelaciona entre energía y materia. El hombre ha logrado acelerar e interrumpir procesos, acrecentar el caos y abrir nuevas transacciones. Manifiesta también el doctor Rubén Cáceres en forma interesante que las preguntas a responder con respecto a la relación seres humanos serían en cuanto, en qué y en cómo incide el territorio en el bienestar. Apela nuevamente en su trabajo escrito, en este caso a Semeluk y Robinson, para comparar al Perú y a Estados Unidos. Dentro del marco de su trabajo manifiesta que en el siglo XV el avance tecnológico, institucional y económico, en la época incaica, había alcanzado grandes índices. Como prueba de ello está el viaje de Túpac Amaru a la Oceanía, así como había logrado el orden político y una economía inclusiva. Presenta en forma bastante explícita que la conquista, el virreinato y la república en el Perú cambiaron a instituciones y a economía extractiva, que cambia la relación de prosperidad entre los dos países. Transcribiendo a los autores antes mencionados, entre otros, resalta que los que se benefician enormemente a costa del resto de la sociedad implica que el poder político bajo instituciones extractivas sea muy codiciado, lo que hace que los grupos y los individuos luchen por obtenerlo. Se pregunta el disertante, ¿cuán determinante es el posicionamiento geográfico entonces? ¿Es el territorio un factor esencial? En la geografía económica pone especial énfasis en determinar la relación entre los centros de producción y los mercados, lo que se mide a través del principio de locación y de distancia, costo de transporte para acceder a los mismos. El virreinato y posteriormente la República encuentra que el acceso a los principales mercados con los que se comercializa impone mayor costo de transporte, hasta la apertura del Canal de Panamá, que traslada beneficios por transporte a mayor escala. El crecimiento significativo del mercado de los Estados Unidos se convierte en el de mayor atracción comercial y por volumen y distancia. Destaca el doctor Cáceres
que el reto de acceder al Asia y sus economías emergentes ha vuelto a poner en evidencia las mayores distancias, como lo limitado del abanico de los productos para llegar competitivamente a estos mercados, es decir, costos. En este punto agregaría las interrogantes: haciendo más competitivos nuestros puertos, desarrollando eficazmente el estudio económico de recorrido interoceánico, una minería responsable, darle un valor agregado a nuestros productos extractivos, control de la expansión de la economía informal. Pregunto, ¿suplirían esta dificultad? Concluye, cito: lo que se puede comprobar si tomamos en cuenta que el país sigue determinando sociopolítica por instituciones extractivas, agravando que el tipo de apertura económica que propone el modelo por el cual se ecualiza los tratos de libre comercio, la relación con los mercados, más diversificación industrialmente y en servicios, lo que lleva al segundo error en la concentración y pobre diversificación de la economía del país, que sigue moldeadas en torno a la extracción de recursos naturales y bienes primarios. El trabajo presentado el día de hoy es de gran trascendencia socioeconómica, con un mensaje y un reto al presente y al futuro de nuestro país, en el que buscamos el desarrollo armónico. Doctor Rubén Cáceres, es para mí personalmente de especial satisfacción darle el nombre del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú la más sincera y cordial bienvenida como miembro del número, y deseo expresarle nuestra felicitación por el tema presentado. Nuevamente, pero con una expresión más amical y muy naval, bienvenido a bordo, Rubén. Entrega de la medalla y diploma al nuevo miembro del número a cargo del almirante Raúl Parra. Para ese Perú que ambos miembros del número que acabamos de incorporar han dicho, han mencionado y han apoyado, y creo que todos estamos viendo. Bienvenido. Nos legaron para siempre aquel dominio que preserve en su destino nuestra Armada Nacional. La gloriosa Marina peruana conserva la llama de la tradición. Puede salir patrullando sus aguas, tarea sagrada, eterna misión. Pero jamás tuvo el mar peruano, escenario milenario de bronceados marineros, que esencia de tu sal. Nos legaron para siempre aquel dominio que preserve en su destino nuestra Armada Nacional. Gracias.